Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra para hablar del Club Deportivo Castellón, para hablar de un fin de semana extraordinario para el conjunto de la capital de La Plana, que se ha impuesto en un gran partido, sobre todo gran segunda parte, al Málaga por 2-3, para seguir muy arriba en la tabla clasificatoria, para dar un golpe de autoridad ante un equipo que llevaba 7 meses sin perder en casa y para afianzar esas opciones de ascenso del conjunto albinegro a 5 jornadas del final, con un calendario además a priori favorable. Luego habrá que ver si esa asequibilidad, si es que se puede decir así, del calendario se confirma por los méritos del Castellón y por lo que hagan los rivales, pero teniendo en cuenta que se ha ganado 2 partidos seguidos ante rivales directos en la pelea por el ascenso, este equipo está muy lanzado hacia el ascenso y vamos a ver si lo confirma en las 5 jornadas que quedan. Ahora vienen 3 partidos en casa y 2 fuera para acabar con este calendario regular, que podría ser el final de temporada de los albinegros, o podría ser que no, que el equipo juegue un playoff de ascenso después de la temporada regular y que se enfrente a alguno de los equipos que están ahí en esa pelea. Pero de momento a 3 puntos del ascenso directo que marca el Almería con su victoria ante el Granada a domicilio. A 1 punto del Deportivo de La Coruña, que estaba a 3 y ahora está a 1 porque empató en su partido frente al Burgos, y con una pequeña brecha sobre algunos de los rivales directos por el ascenso, como el Málaga, que ha caído a 4 puntos. El Castellón, aparte de eso, tiene el golaveraje ganado ante la mayoría de sus rivales directos. Solo el Racing de Santander lo tiene a favor, pero el resto, a excepción del Eibar, que vamos a ver cómo acaba ese partido de la última jornada, y vamos a ver si el Eibar llega con opciones de pelear por el ascenso en esa jornada final. Los demás equipos están con el golaveraje en contra, con el golaveraje a favor del Club Deportivo Castellón. Y un protagonista, Alex Calatrava, que ha hecho un partidazo, que ha marcado 3 goles de bellísima factura, con un gol además de cabeza en una faceta que no conocíamos de este futbolista, y con un señor gol en una jugada combinativa que puso el 1-2 en un jugadón tremendo, donde participaron Mavil, donde participó también Brian Zipenga, y donde definió a la perfección el futbolista del Club Deportivo Castellón, que habló ante los micrófonos de televisión al final del partido, y evidentemente estaba muy feliz el centrocampista catalán del Castellón. Sabíamos que iba a ser un partido importante para nosotros y bueno, creo que ha salido de la mejor manera posible. Nos llevamos los 3 puntos, que es lo más importante, y a seguir con esta dinámica. Empezó ganando el Málaga con ese gol de penalti y luego llegaron tus goles. Cuéntame más, no sé si ya te acuerdas del primero, del segundo, de uno seguro que sí, pero cuéntanos, ¿cómo han sido esos goles? Bueno, sabíamos que ellos sufrían un poco con el pase atrás y estaba rondando ahí esa zona, sabía que cuando me iba a caer la íbamos a meter, y bueno, pues me ha caído a mí, he podido conseguir y meter el gol, y muy contento de ayudar al equipo. Sobre todo, claro, ese gol, el del centro de Ronaldo, que se quedaba corto, era estrategia, tú te has quedado ahí descolgado, la has peinado, has ido a rematar. ¿Cómo ha sido esa jugada? No, sabíamos que ellos se hundían mucho en las faltas laterales y lo habíamos estado entrenando durante la semana, que el balón tenía que ir dirección portería, y ya en la primera parte me he puesto en una y casi la toco, y digo, cuando ha venido esa jugada, si me pongo ahí la voy a meter, y da la casualidad que la he peinado un poquito y esos balones de Ronaldo van para adentro. Una más para la pizarra del míster, ¿no? Que a balón parado sois el equipo que más goles marcáis de toda la liga. Creo que nos está haciendo mucho bien, tenemos que seguir pues ayudando a nuestros compañeros en lo que viene siendo el balón parado, y a ver si pueden ser muchos más goles. No sé si el día es el día más bonito de tu carrera, uno de ellos. Podría ser perfectamente, pero queda mucho, y el más bonito será cuando consigamos subir a primera. Bueno, queda mucho, no queda tanto, y estáis ya terceros con esta victoria, a 1 punto del Deportivo de La Coruña de esa segunda plaza, que daría ascenso directo. Sí, queda poco, pero queda mucho. Sabemos que todos los partidos ahora van a ser difíciles, y bueno, pensando en el siguiente ya, a ver si conseguimos los 3 puntos en Castalia, que tenemos a la afición muy contenta, y a seguir ilusionados. Con estos goles ya son 13, máximo goleador del equipo, y ese hat-trick que te imagino te permite llevarte el balón. No sé si le tienes ya pensado un lugar donde lo vas a llevar, a quién se lo dedicas. Bueno, a toda la gente que me apoya,
y que espero que sea mucho más, poder seguir ayudando al equipo, a ver si me lo dan ahora y me lo firman como recuerdo, no sé, creo que es el primero que meto en el fútbol profesional y lo que te digo, espero que no sea el último. Bueno, pues Alex Calatrava, que ya firma 13 goles, ya lleva 13, ya es uno de los máximos goleadores, no solo del Castellón, que es el máximo goleador albinegro, sino uno de los máximos de toda la categoría, de toda la segunda división, y sigue asistiendo, sigue participando al margen de los goles en el ataque del conjunto albinegro. Hacemos un alto en el camino y a vuelta de pausa vamos a analizar este partido y vamos a analizar lo que le queda de ilusionante al Club Deportivo Castellón con estos 5 últimos partidos de Liga. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. En Quadis Leonauto, este abril es el mes de los SUV. Descubre los nuevos Peugeot 2008, 3008 y 5008 con diseño, tecnología y espacio para todo lo que necesitas. Ven a visitarnos en nuestros concesionarios de Castellón o Villarreal y llévate tu SUV a un precio excepcional. No dejes pasar esta oportunidad con 8 años de garantía. Te esperamos en Quadis Leonauto. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues hay que hablar de este triunfo importante, este golpe en la mesa. Yo creo que es uno de los triunfos, para mí el triunfo más importante, pensando en arriba, que ha conseguido el Castellón esta temporada, más allá de triunfos importantes que ha tenido el equipo en momentos puntuales cuando necesitaba, por ejemplo, salir de un bache de resultados estando en la zona baja de la tabla. Pero este triunfo, pensando en el ascenso, yo creo que es el golpe de autoridad más grande que ha dado el equipo, incluso mayor que el día del Deportivo de La Coruña en Riazor, que ha dado el Club Deportivo Castellón. Y precisamente contra el Málaga, un equipo al que se le ganó en la primera vuelta con esos 2 goles de la remontada y que fueron un punto de inflexión para el equipo, porque han permitido al Castellón estar ahora mismo donde está. Fue el punto de inflexión, fue el punto de partida para que el equipo esté ahora mismo peleando por el ascenso. Alejandro Moisa Lafranca, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Omid. Muy bien, muy contento, como Aquí todos. Estamos todos felices, ¿eh? Sí, bueno, más lo estaríamos de aquí un par de meses si se logra algo bonito, ¿no? Pero la verdad que a día de hoy yo creo que la palabra es ilusión, la que tenemos todos los albinegros, y después del partido que Castellón cojo en Málaga, yo creo que tú mismo lo has dicho en la introducción, tenemos licencia para soñar. Sí, porque además la cosa no pintaba muy bien al principio del partido. No tuvo un buen arranque el Castellón. Reconoció Pablo Hernández que no salió bien el cambio de sistema con un solo pivote, un equipo muy ofensivo que hubo que corregir en la segunda parte. Encima hubo un penalti, otro más en contra del Castellón, poco comprensible, que complicó muchísimo las cosas y puso a prueba la fortaleza mental del equipo. Y respondió muy bien el Castellón, tardó un poquito, pero respondió muy bien en la segunda parte, ¿no? Sí, tal cual. Se juntaron muchas cosas negativas al principio, ese penalti que luego ya comentaremos en profundidad si queréis, ese planteamiento que creo que no acabó de cuajar, y un Málaga que yo creo que fue mejor que el Castellón en la primera parte. Luego, en la reanudación, Pablo dio con la tecla. Para mí, clave fue la entrada de Ronaldo Pompeu. Y aparte de ahí, el Castellón en la segunda parte para mí fue dueño del partido. Sí que es verdad que al final con ese 2-3 te entraron un poco los nervios, pero para mí el Castellón fue merecedor de ganar y en un escenario que, bueno, que podría ser una antesala posible a un playoff. Un equipo que llevaba 7 meses sin perder en casa. Perdió a principios de temporada ante el Cádiz y desde entonces no ha vuelto a perder hasta el pasado sábado. Manel Porcar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Omid. Me imagino que muy ilusionado con lo que puede venir, ¿no?, en estas últimas 5 jornadas. Sí, la verdad que estamos de acuerdo que la victoria del sábado fue unos 3 puntos que van a marcar ya esta recta final, que aupan al Castellón arriba, y luego también comentaremos el calendario, posibles enfrentamientos con los otros equipos, pero fue un golpetazo encima de la mesa. Además el Castellón reaccionó bien. Sí que es verdad que en la segunda parte fue claro dominador, pero ya desde el gol del empate la cosa empezó a cambiar. Es decir, el Castellón tuvo un principio de partido que no esperábamos, pero que se rehizo enseguida. Y además, insisto, que tampoco quiero ya atacar enseguida la cuestión arbitral, pero que en reiterados partidos
la moneda siempre salga cruz y el Castellón se vaya reponiendo a eso, creo que también es un síntoma de fortaleza. Y efectivamente, la incorporación de jugadores de segunda fila, ¿no? como Ronaldo Pompeu en este partido, te estén dando resultados, estén aportando, es que es uno de los mensajes más positivos y más importantes para esta recta final, porque ahora sí que ya vas a necesitar a toda la plantilla en su conjunto, porque los detalles van a ser decisivos. Sí, y además recuperas a los jugadores sancionados, que no estuvieron Beñat Guerenabarrena y Alberto Jiménez, que son jugadores fundamentales en los planes del entrenador, sí. Y tienes a toda la plantilla prácticamente, incluso Douglas Aurelio, que ya está entrenando con normalidad y que a lo mejor entra en alguna convocatoria, aunque no vamos a esperar a que juegue de titular, pero sí a lo mejor contar con unos minutos y quién sabe si puede ser diferencial también en algún partido, ¿no? Es que además habíamos notado la falta de Zipenga y el sábado volvimos a ver a ese Zipenga eléctrico, participativo, que tiene influencia en el juego del Castellón, y creo que eso, vamos, ha sido otra de las buenas noticias. Es que el sábado, ya digo, no es solo la victoria, es cómo se produce, y además en la participación, ya digo, de ciertos jugadores que no estaban jugando últimamente y que dices, hombre, es que esto solo hace que invitarte a soñar. Sí, porque hemos tenido... ya lo has dicho, Alejandro, una segunda parte espectacular, pero bueno, incluso en la primera parte, como comentaba Manel, que hubo a raíz del empate una mejoría del Castellón, el Málaga tuvo alguna ocasión, pero ya no llegaba con tanta asiduidad como lo hizo al principio del partido, y que el Castellón haya encontrado el camino del gol en ese balón que robó precisamente Zipenga y que permitió a Calatrava marcar ese gol, cuando no estaba haciendo nada en ataque el Castellón, fue su primera llegada, y que encuentre esos argumentos y esas soluciones, esos recursos, ¿no? El Castellón, cuando está con el agua al cuello, también es importante, ¿no? Yo creo que una de las claves es la que ha dicho Manel, que cuando peor están viniendo en los partidos, ya sea porque el rival te somete, porque el árbitro vuelve a ser protagonista contra ti, tienes esa capacidad mental para revertir la situación. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que también el debe del Castellón que tenía, ¿no? Que a la mínima nos veníamos abajo. Recuerdo partidos en Gijón, contra el Sanse, que el equipo con el 2-1, 3-1 se viene abajo. Y yo creo que ahí el Castellón el sábado, pudo decir, no pasa nada, nos ha metido gol, hay que reponerse, porque es que al final creo que hay que saber jugar bien cuando estás en la cresta de la ola, pero cuando estás ahí abajo también soportar los golpes para luego levantarte más fuerte, y creo que fue un ejemplo claro. Sí, lo que pasa que, Alejandro, acabas de comentar una cuestión que además hoy quería destacar, y es que efectivamente el Castellón tuvo ese bajonazo, ¿no? Contra la Real Sociedad B, contra el Sporting. Pero yo recuerdo aquellos partidos, que además creo que alguna de esas semanas vine a la tertulia y teníamos el debate de ¿está perdiendo por mal juego o porque ha venido un bajón más mental que físico? Y yo tenía la sensación de que, evidentemente, con lo larga que es la segunda división y la magnífica temporada que estaba haciendo el Castellón, todos advertíamos, ¿no? De que en algún momento te ibas a caer. Pero yo creo que fue más una especie de presión psicológica de que quizás el día del Racing de Santander parecía que era ya como la final del campeonato, cuando aún quedaba mucho, y creo que pasó factura, pero es que al final fueron 3 partidos, o sea que el Castellón volvió a reaccionar bien, porque ha habido equipos como el Deportivo, por ejemplo, o la Unión Deportiva Las Palmas, que cuando han tenido esas malas rachas han acumulado 6 y 7 partidos complicados, y el que miras atrás, el Castellón, acordaros que ganó al Almería y al Granada en muy poquitos días, que jugó en casa. Ahora, sin ir más lejos, en 2 semanas has ganado al Burgos y al Málaga, que son tus rivales directos, no, directísimos, que diría yo. Entonces, claro, es que no es solo la recuperación, es que el Castellón está gobernando los partidos, está dando sensación de eso, de saber reponerse ante imprevistos, y creo que esto, vamos, es buenísimo. Sí, 4 de 6 yo habría firmado en estos 2 partidos frente al Málaga y el Burgos, lo habría firmado, y además enseguida. Luego, cuando ganas el primero de esos 2 partidos, dices, bueno, se puede conseguir el 6 de 6, ¿no? Pero yo creo que muchos, la mayoría, habríamos firmado sumar la mayoría de los puntos, aunque no fuese pleno, ¿no, Alejandro? Yo te lo he dicho fuera de micro, si no se me caen los anillos por decirlo. Yo el empate en Málaga, a priori, no lo veía malo. Luego es verdad que tienes que ver el partido, tal, y cómo va la cosa. Pero después de cómo empezó y tal, dije, aquí otra vez nos las vemos venir a malas. Pero no, el equipo se repuso muy bien, y sobre todo ante un rival que, lo he dicho, es que
que va a estar arriba contra ti. Entonces, esa manera de resarcirse, yo creo que es lo que es la clave de que nos va a colocar. Veremos si en playoff, en ascenso directo, porque yo, hablando claro, el playoff muy malo debemos hacer estas últimas jornadas para no jugarlo. Tal como está el calendario y tal como está el equipo, ¿no? Con las sensaciones que está transmitiendo, sí que parece una opción muy, muy real, ¿no? De meterse al menos entre los 6 primeros y luego soñar con el ascenso directo. Sí que es verdad que los equipos de arriba están dando la talla, ¿eh? Sí que es verdad que el Racing Santander no ganó, pero estuvo muy cerca de hacerlo y mereció ganar, pero están fallando muy poquito, ¿eh? Los equipos de arriba. Es decir, que la competencia está siendo bastante fuerte. El Eibar volvió a ganar, pero las sensaciones que transmite el Castellón hacen pensar que como mínimo, Manel, 6 primeros lugares, ¿no? Sí, a ver, no podemos dar nada por cerrado porque esta competición es larga y es muy exigente, pero yo creo que sí, que el playoff, como se dice vulgarmente, sí que nos da, ¿no? Para llegar a ese playoff. Y lo que pasa es que quiero recuperar un argumento que es, disculpa si soy muy pasado omit porque lo he repetido varias veces que he venido a la tertulia, pero es que no me canso de decirlo porque creo que es la principal ventaja que tiene el Castellón. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora entramos ya en la fase decisiva y los equipos que tienen presión porque saben que no están cumpliendo el objetivo o que sí que lo están cumpliendo pero les está costando mucho, tanto por arriba como por abajo, no hace falta que diga lo que pasó ayer en el Huesca Zaragoza, los nervios están a flor de piel y eso hace que te puedas complicar partidos, que tengas una presión excesiva. Y yo creo que Pablo, que conoce muy bien la casa, estoy seguro que de puertas hacia adentro ha sabido gestionar muy bien esta dinámica del grupo de decir, oye, está claro que vamos a luchar por el ascenso porque es un objetivo bonito, pero nosotros, por decirlo así, somos el invitado de oro. O sea, al Castellón nadie le está obligando a subir a primera división. Y por eso creo que ese bajón que tuvo el Castellón fueron pocos partidos y se ha sabido volver a reponer, porque el Castellón lo que tiene que hacer es disfrutar sabiendo que no tiene la exigencia que sí que tiene el Deportivo o sí que tiene el Almería. Y eso creo que juega a nuestro favor. Y digo esto porque además el otro día contra el Burgos, que el Castellón hizo una buena primera parte, pero se volvió a encontrar con un penalti en contra, empate a 1. Yo sí que me preocupo un poco en el inicio de la segunda parte, que incluso el ambiente de Castalia se enfrió un poco, y luego pues vino el segundo y a Castalia fue una fiesta, pero dije, no, hay que animar al equipo incondicionalmente porque es que se lo merece, haga lo que haga. Por eso digo, tenemos ilusión, tenemos nervios, pero de ahora a que acabe la temporada, esto tiene que ser una fiesta. El Castellón nos está dando fútbol, nos está dando buenas sensaciones, va a sufrir, porque claro que va a sufrir, pero es que lo tiene todo de cara. Incluso ahora cuando hablemos del calendario, es que hay detalles que incluso le están jugando a favor. Y eso a mí me parece una baza fundamental, pero fundamental. Sí, hay que agarrarse a ella, ¿no? Porque no tiene efectivamente ninguna presión. Su segunda temporada consecutiva en segunda división. Sí. Un equipo que no tenía esas expectativas, ¿no? Cuando empezó la temporada, un poco como el Málaga, ¿no? Más o menos son dos equipos de un perfil de expectativas muy parecido, pero muy diferente al Deportivo de La Coruña, que subió al mismo tiempo que el Castellón, pero que tiene unas expectativas, Alejandro, muy diferentes a las del conjunto albinegro, ¿no? Claro, yo creo que hay que saber primero de dónde venimos para establecer objetivos reales, ¿no? Yo entiendo que el objetivo fue en su día el Superdeport, estuvo Pepeto, tienen las vitrinas pues muy, muy modestas en comparación a otros clubes de segunda, pero yo creo que el Castellón en este caso estoy con Manel, o sea, no tiene esa presión. Entiendo que al final los últimos 5 partidos todos tendremos pues los nervios a flor de piel, uno más que otros, claro. Pero esa presión añadida excesiva, como hemos visto en algunos partidos, creo que no la tendremos. Bueno, no deberíamos tenerla, porque al final, de hecho, cojo una frase que siempre se dice, y es verdad, y a mí me ha sorprendido, que las segundas temporadas en segunda división son las más complicadas. Y yo he estado pensando, ostras, esta es la segunda temporada del Castellón en segunda, pues menos mal que era complicada. Si llega a ser la tercera, ya igual estamos ascendidos en abril, ¿no? Pero quiero decir que no veo brotes negativos para decir no disfrutar del año. Claro. Porque al final es una oportunidad que se nos ha presentado y que sí, que hay que intentar aprovecharla, por supuesto, hay que ser ambicioso, pero
cuando a un jugador falle un pase, cuando el otro rival nos someta, porque pasará, el próximo partido va a ser contra el Córdoba, y el Córdoba a mí es un partido trampa, luego lo hablaremos, pero es un rival que tampoco se nos da bien últimamente y nos tienen tomada un poco la medida. Entonces, cuando el otro equipo sea mejor, incluso nos pueda adelantarse en el marcador, que Castella apriete como ha apretado en los buenos momentos, porque Castella cuando aprieta hay poquitos campos en segunda que intimidan al rival y alientan al rival. Un córner aquí se celebra como si fuera el Imperio Romano. Entonces esto yo creo que es un poco el mensaje que hay que dar a la gente, que sí, que todos estaremos nerviosos y todos queremos ver al Castellón lo más arriba posible. Pero lo hemos dicho también fuera de micros, hay proyecto, hay ambición y tarde o temprano el Castellón estará en primera división. Y si es este año, mejor, pero si no, yo creo que hay muchas posibilidades de que el equipo refuerce esas bases, ¿no?, de cara al futuro y tenga opciones incluso de mejorar lo que está haciendo este año, ¿no, Manel? Sí, además remarco lo que he dicho, no está nada reñido con la ambición, quiero decir, la oportunidad está y hay que ir, vamos, con el cuchillo entre los dientes, esta oportunidad está y la tenemos a tocar, pero si me permitís un poco el paralelismo, así como el Castellón se está jugando el ascenso en el terreno de juego, a mí me gustaría que Castalia recuperara el chip de esos años complicados de tercera, en el sentido de que sabíamos que los jugadores lo estaban dando todo en una situación muy compleja y Castalia animaba. Y a mí lo que me da un poco de miedo estos días es que, bueno, el Castellón ya tiene que ganar por decreto desde el principio. No. Hay que animar incondicionalmente porque es que nos va la vida en ello ahora mismo. Y creo que Alejandro lo acaba de decir ahora. Si el próximo partido en casa contra el Córdoba va a haber momentos de incertidumbre, que al Castellón le salga algo, hay que animar. Hay que animar porque es que nos va a exigir este tramo final de temporada. Ahora sí que se lo comentaremos un poco del calendario que queda, pero hay equipos que aún se van a jugar mucho, los equipos que están abajo aprietan, y incluso Córdoba y Ceuta, que afortunadamente son los próximos rivales que no se juegan nada, es que tampoco te van a regalar. O sea que... Sí, hemos visto que el Ceuta empató, ¿no?, con el Racing de Santander ayer. El Córdoba está ganando partidos últimamente, se ha recuperado de un bache muy grande. Bueno, Córdoba es el próximo rival, después se visita el Ceuta, luego viene el Cádiz, que no está ganando prácticamente nada últimamente, pero acaba de cambiar de entrenador, vamos a ver qué efecto tiene eso. Luego se visita al Huesca, que vamos a ver cómo está para entonces, si está ya descendido o tiene todavía posibilidades de salvarse. Ayer ganó en ese polémico partido frente al Zaragoza, un encuentro que quizás le pueda dar vida, y la última jornada se recibirá el fin de semana del 31 de mayo al Eibar, que vamos a ver si para entonces está en la pelea por la promoción de ascenso o no. Bueno, al final... Está claro que hay que ver los rivales, pero los últimos 5 partidos yo personalmente no me fío de nadie. Claro. Porque entiendo que haya rivales que sean más asequibles por la tabla clasificatoria, pero es que al final cada partido es un contexto totalmente diferente. Y me acuerdo, me ha venido un flash ahora mismo, el Racing de Santander hace 2 temporadas lo tenía todo de cara para meterse en playoff de ascenso contra un descendido Villarreal B. No se juega nada el Villarreal. Pues el Racing creo que no fue capaz de ganar y lo tenía todo de cara. Perdieron 1-0, perdieron ese partido 1-0 y creo que necesitaban empatar para asegurarse. Recuerdo ver el carrusel de esa jornada y decir, ostras, que lo han tenido a huevo y no han podido aprovecharlo. Entonces, estoy de acuerdo que es más vale enfrentarse a rivales que no se jueguen nada o que rivales que se jueguen en el descenso. Cádiz, por ejemplo, es verdad que no estaba ganando ningún partido, pero con este cambio de entrenador a mí me da que mal pensar un poco en plan, cuidado que el Cádiz tiene una historia detrás y al final los últimos 5 partidos de liga son muy traicioneros. Y yo por eso, por mucho que ahora mismo tengamos una dinámica muy positiva y ascendente, estoy bastante dubitativo de a ver cuántos puntos podemos sacar, ¿no? Porque al final el cuento de la lechera, en el fútbol 2 y 2 no son 4. Entonces, veremos. Sí que es cierto que aunque el calendario sea a priori asequible, son calendarios trampas, son partidos en los que los rivales, aunque no se jueguen nada a nivel colectivo, a nivel de clasificación, sí que los jugadores individualmente se juegan muchas cosas y bueno, también hay incentivos que pueden llegar, ¿no?, de terceros, nunca se sabe.
siempre ha existido esa leyenda, no sé si son ciertas o no, pero siempre hemos visto equipos muy, muy motivados que aparentemente no se jugaban nada y que luego lo daban todo en el terreno de juego y celebraban goles intrascendentes como si fuesen victorias o ascensos. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Manel? Yo es que creo que el máximo rival que puede tener el Castellón es el propio Castellón. Por eso que habéis comentado el Racing, porque te ves ya tan cerquita. Es que el error puede ser ese, de verte ya tan cerquita y decir, ay, es que a los de arriba los he ganado, tengo los golaverajes particulares ganados, y luego tropieces, porque tú realmente miras y dices, ostras, justamente el Castellón últimamente ha tropezado contra la Cultural y contra el Mirandés. Imaginaros esos 4 puntos y encima ahora que perdimos los tuviéramos donde estaríamos, ¿no? Por eso digo que has ganado lo que has ganado con muchísimo mérito. Ahora, cabeza fría. Además, es verdad, equipos como el Córdoba o el Ceuta no se juegan nada, pero sus jugadores sí. De hecho, ayer el jugador que marca el tercer gol del Córdoba se especula que el Oviedo ya lo tiene medio atado para la temporada pasada. Y no sé si habéis visto que la reacción del Arcángel cuando el jugador marcó de primeras fue silbarlo. Jacobo, ¿no? Jacobo. El 1-2, sí. Entonces, lo vi. Aquí ya están empezando a pasar cosas, pero es que es bueno, es que un futbolista que tiene sus deberes hechos con su club, es lícito, es legítimo que quiera, bueno, pues venderse, ¿no?, en los partidos que quedan. Por eso digo que el Castellón tiene que tener la cabeza fría, es su propio máximo rival, pero yo creo que el calendario, ya digo, acompaña. Y después, no quiero ser polémico porque nunca lo he sido, pero viendo lo que está pasando en el VAR, concretamente con lo que le está pasando al Castellón, y una cosa que también hace tiempo que digo es, lo mejor del calendario es que el Castellón no se va a jugar nada ni contra un Racing, ni contra un Depor, ni contra un Almería en la recta final de temporada, porque, bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. Y por lo menos jugarte estos partidos contra equipos que, evidentemente, ya lo hemos dicho, no te van a regalar nada, son buenos equipos, pero no hay una trascendencia competitiva con ellos en cuanto a la clasificación. Creo que nos quitamos de primeras historias raras con bares y con cosas. Sí que lo digo, sí. Sí, yo creo que es pertinente y además porque se ha ganado con más motivo, porque no suena excusa. Por eso lo digo, que no... Hablar del penalti del otro día, del penalti que el árbitro pitó en contra del Castellón en una mano, efectivamente fue mano, pero venía de un rebote y eso, según el reglamento, no es penalti. A mí me hace gracia porque el otro día el Deportivo de La Coruña ganó con 3 errores arbitrales que le favorecieron los 3, además garrafales. Contra el Mirandés, ¿no? Claro, contra el Mirandés. Y hoy el Deportivo ha enviado un comunicado de queja de los árbitros por el partido contra el Burgos. O sea, que imaginaros. Pero el Deportivo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque de los de arriba, que efectivamente estoy contigo, que muchos no están fallando, pero al Deportivo es al que más de los de arriba es al que más le está costando. Y es que la presión en Coruña es muy fuerte. El Racing, que es verdad que habrá expulsiones que serán justas. No sé cuántas veces se ha enfrentado en inferioridad numérica, o sea, el equipo rival. Y el otro día, es verdad que empata contra el Ceuta, pero es verdad que a mí me genera dudas que algún gol creo que está mal anulado, la verdad. Ese partido se quejan, pero durante toda la temporada que habéis recibido rojas por doquier a los rivales, no habéis dicho ni mu. Claro, es que ahora es lo que habéis dicho, ahora se juega el otro fútbol, ¿no? En los despachos, en plan, ¿se equivocan un poco? Comunicado. Yo creo que ahí el Castellón hace bien en no entrar. Y además es que esa liga no la va a ganar. Porque no la va a ganar. Es un recién ascendido, no, es que por eso... No la va a ganar y puede ser contradictorio porque, lo dije, o sea, lo digo también, Castellón a día de hoy, nos pese, por mucho que nos pese, no vende tanto como Depor, Almería y Racing. Claro. A nivel institucional estamos en otro escalón. Ahora estamos pues, más con los Eibar, Burgos, Málaga te diré que a lo mejor está un poquito más por encima por toda la gente que lleva detrás, y tenemos que saber nuestro sitio. Entonces, jugar ese otro fútbol, que a mí tampoco es que me guste, pero es ley de vida, hay que saberlo, interiorizarlo y jugar con él. Porque si empezamos a mandar comunicados, yo estoy convencidísimo que saldremos perdiendo. Sí. Yo os digo que cuando vi ese penalti, aparte de que ya no me sorprenden este tipo de decisiones, sí que me dije, es un golpe que yo no sé cómo los jugadores van a encajar y cómo van a asumir
en el resto del partido, porque es la sensación de que van a por nosotros, es lo que pueden pensar los jugadores en el terreno de juego. Y que luego el equipo haya respondido como ha respondido y ganando el partido, pues yo creo que eso puede incluso fortalecer más al equipo, ¿no? Que puede tener un efecto positivo ese fallo, ese error en contra. Pero hay que hablar de ese error, porque yo no entiendo cómo, habiendo VAR, habiendo tecnología, se confirman este tipo de decisiones, Manel. Es que cuando al principio de la tertulia he dicho que la victoria del Castellón, y estoy de acuerdo contigo, Mit, quizás es la más importante de la temporada por el momento y por cómo se produjo, es que ya prácticamente nada más empezar el partido te pinatan ese penalti, ya no es solo ir por debajo en el marcador, es la sensación de vulnerabilidad de decir, es que aquí pueden pitar cualquier cosa. Y yo creo que de verdad, y ya está habiendo muchas quejas, nos estamos cargando el fútbol. Yo personalmente soy una persona que en general soy muy pro tecnología, que es todas las herramientas que nos ayuden al ser humano a tomar mejores decisiones, a mejorar los procesos, pero es que hay cosas que son sin sentido, porque al final una jugada polémica tiene un contexto. En esa jugada el Castellón no evita un pase de gol, un remate a puerta, es un rebote que los jugadores están prácticamente tocándose, como quien dice. Y es que ya son muchas. Es que no quiero repetirlo, pero me acuerdo del gol anulado en Cádiz, que a mí me parece flagrante. En Gijón tú haces una magnífica primera parte que podías ir 0-2 y ya te anulan un gol y luego te pasa lo que te pasa. Y claro, es que te empiezas a sumar y es que son puntos. Yo voy a ser el abogado del diablo. Yo os voy a decir una cosa. Entiendo hasta que el árbitro pite penalti, porque de primeras es verdad que la mano de Barry es antinatural, pero estoy de acuerdo con vosotros. Tú ves la repetición y ves que viene un rebote, no es ninguna ocasión manifiesta de gol. Mi pregunta es, ¿por qué no entra el VAR? Es que... Para mí el error no es que el árbitro pite el penalti, que lo puede pitar, porque tú ves la repetición y dices, dado una mano, tengo que pitar penalti. Pero el VAR, ¿por qué le dice, oye, ven a revisarla, que verás que el contexto en el que has pitado la mano no es lo que de primeras has podido ver? Eso es lo que a mí me chirría. De hecho, ayer en Twitter leí un comentario de Quique, creo que fue, que decía que de los últimos 11 partidos, en 10 el Castellón ha sufrido una expulsión o un penalti en contra. Es que... De los últimos 11 partidos, 10, una roja o un penalti, o ambas, pues si alguien quiere el combo. Mi pregunta es, seguro que un penalti o una roja estará bien sacada, seguro. ¿Pero tantas? Claro, yo entiendo lo que la gente se enfade en la calle, piense que van a por nosotros. ¿Tienen derecho la gente a mal pensar? ¿Esta es la mejor liga del mundo que quieren vendernos Tebas? Ahí dejo la reflexión. Sí, desde luego, si nos quieren convencer de que son gente honrada y de que son imparciales, desde luego nos están esforzando mucho en convencernos, ¿eh? Es que además, yo creo que es un problema, digamos, no sé si de reglamento, de regulación, pero no sé, de intentar de complicar más las cosas de lo que es. Quiero decir, ¿cuántas veces cuando no había VAR a veces se excusaba al árbitro de decir, claro, es que nosotros vemos el partido desde la tele y puedes ver varias repeticiones? Vale. Pero es que ahora es que el VAR solo puede entrar en una jugada manifiesta. No, señores, hagámoslo más fácil. El VAR ni puede estar radiando el partido todo el rato al árbitro, pero el árbitro sí que tiene que tener el criterio de decir, oye, no lo tengo claro, ayudadme. Y se ve que eso también está mal. Es decir, que el VAR no puede como aconsejar solo al árbitro. Entonces es un despropósito que yo no entiendo. Y repito la jugada del penalti del otro día. Es que no solo una mano o un agarrón, es, oye, aquí hay una voluntad de frenar una jugada de ataque, sí o no. Ya está, es que tampoco hay más cera de la que arde. Y además ahora últimamente con esto de las camaritas nuevas que le ponen a los árbitros, no sé si es que está todo ya pensado a solo el espectáculo y la polémica y tal, pero yo creo que nos estamos cargando el deporte y cargando el fútbol, lo digo de verdad. Uh-huh. ¿Y qué os parece el tuit de Bulgaris? Quejándose de los arbitrajes, quejándose del VAR, de las decisiones arbitrales. Yo creo que en el fondo tiene razón, pero ¿creéis que es oportuno que
que publique estos mensajes, conociendo cómo es Javier Tebas y la Liga? Es verdad que los mensajes los dice con la máxima finura posible, dentro de lo que cabe, porque si creo que expresara realmente lo que piensa, iría más allá, porque lo habéis dicho perfectamente con el tema de los arbitrajes que estamos sufriendo. Si hace bien o no, depende del enfoque, pienso yo también. En plan, si lo dice de manera, voy a decir, sutil y con el objetivo de que haya una reflexión en el comité arbitral de, oye, vamos a estudiar lo que está pasando aquí porque no es normal. Ok, si ahora, si lo dijera de una manera abrupta, por ejemplo, Camello, el jugador del Rayo Vallecano, el otro día dijo una declaración post partido que dijo que se está encargando del fútbol y es una M puntos suspensivos. Claro, si dijera eso, yo ahí diría, creo que se está equivocando, porque de la manera en que dice las cosas, tú puedes tener unas represalias u otras. Entonces, no veo mal que se pronuncie siempre y cuando sea bajo un criterio, voy a decir, amistoso. Constructivo. De hecho, sus palabras siempre han sido constructivas, siempre han sido palabras en las que ha buscado mejorar, ¿no?, el nivel del arbitraje, ¿no?, buscar soluciones para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, la Liga a lo mejor no se lo toma bien, ¿no?, este tipo de cosas. Sí, evidentemente Bob no es una persona incendiaria en los comentarios, pero es que lo acabamos de decir, es que no vamos a ganar nada ahí. Se diga o no se diga. Además queda ya tan poco que yo, ya digo, el Castellón tiene que centrarse en él, en los 5 partidos que le quedan, mirar con una sonrisa, y lo digo así de claro, la clasificación y el calendario, porque creo que es el mejor, o sea, el calendario es el mejor, porque es que por ahí hay un Burgos Almería, hay un Deportivo Las Palmas. De hecho, antes que hablábamos de la presión, yo creo que la primera víctima es Las Palmas. Yo Las Palmas pensaba que no se quedaría ahí tan atascado y, a ver, aún está en la pelea, pero le está costando. Y yo creo que el empate que nosotros hicimos ahí a última hora les dejó... Les ha hecho mucho daño, Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene un equipazo y sí que es un equipo que está hecho para estar arriba, en Eibar no pasará nada si el Eibar no entra en playoff, pero en Las Palmas sí. Por eso digo que el Castellón tiene que saber jugar con esos nervios. Y yo insisto, tenemos un buen calendario, entrar en estas historias, ya llevamos toda la temporada, no lo vamos a cambiar ahora, y sobre todo eso, no impacientarse, porque ya digo, sobre todo los partidos de casa se van a hacer largos, creo que se van a hacer largos. Hay que hablar de nombres propios, hemos hablado antes de Zipenga, pero no podemos dejar de hablar del autor de los 3 goles del Castellón el sábado, que además han sido golazos, Alex Calatrava. Bueno, ya hemos destacado muchas veces el nivel que está mostrando este jugador desde que ha llegado al Castellón, un acierto tremendo de la dirección deportiva, de Bob Bulgaris, de Ramón Soria y de todo el equipo de ojeadores, ¿no? Ojeadores no tiene, ha aclarado Bob Bulgaris, pero bueno, de todo el staff del Castellón, de fichar a un jugador que era suplente en Primera Federación con el Atlético de Madrid B y que en el Castellón se está saliendo y este año está mejorando claramente sus números respecto a la pasada temporada y ya suma 13 goles, además de las asistencias que sigue repartiendo. Yo creo que el año de Cala está siendo el de... Ahora sí, ¿no? En plan, el año pasado fue la revelación, porque como bien has dicho, empezó siendo suplente y poco a poco fue ganándose el sitio. Estuvo un tiempo lesionado también y eso igual le perjudicó. Pero este año, Alex, es verdad que había cierto run no sé si en la grada, de que este año estaba siendo menos vistoso, pero luego tú coges los datos y ves que es el jugador que más acciones ofensivas genera, más salta la presión. Entonces, los rivales lo conocen más. Claro. En plan, puede ser menos vistoso, pero hace más y mejor trabajo. Y a las estadísticas me remito. Y es verdad que el otro día con ese hat-trick fue el mejor ejemplo de lo que está siendo Alex este año. En plan, de hecho, es que siguió corriendo. O sea, es que a mí, más allá de los goles que hace, es el trabajo que hace. Pablo lo resaltó en la sala de prensa. Y yo creo que Alex, ya no es que sea un jugador consolidado en segunda división, es que para mí tiene nivel primera y toco madera. Yo creo que el año que viene va a jugar en primera, ya sea con el Castellón si subimos y si no, pues será con otro equipo. Pero está haciendo méritos para
para dar un saltito más en su carrera. Y qué golazos, sobre todo los de la segunda parte, Sí. Manel. Esa jugada combinativa que inició precisamente él y que finalizó él con una definición magistral, con un tiro a la escuadra y ese gol de cabeza. Que ya no lo esperábamos. Calatrava Sí. cabeceador. Sí, y sí. fue el gol de la victoria, además. Sí, es que este año está siendo el año del destape, porque el de cabeza, Diego Barri también, que no conocíamos tampoco esa faceta suya. Es que sí, un jugador completísimo. De hecho, a mí me recuerda un poco como también cuando el Castellón en la anterior etapa de segunda tuvo a Fidalgo, ¿no? Que también era un jugador muy desconocido, pero es que decías, es que se ve a kilómetros que es un jugador de superior categoría. De hecho, para mí una de las penas, ¿no? Si el Castellón no consigue aprovechar esta oportunidad que tiene, es que yo creo que si el Castellón sube, un jugador como Calatrava dirá, oye, juego en primera con un equipo que ya conozco y que voy a ser protagonista, pero que claro, si el Castellón no sube, este jugador es normal que tenga novias en primera división, porque es un jugador determinante, joven, con mucha proyección. Y sí, es de los jugadores que si no subimos, creo que tienen los días contados. Pero por eso hay que aprovecharlo. Ha sido además un acierto renovarlo. Ha sido, además nadie lo esperaba porque todo el mundo pensaba aquel verano que se iba a ir, ¿no? Al Español o a cualquier equipo de primera de los que sonó. Cerca del Elche también, pero no llegaron a ofrecer lo que el Castellón pedía. Sí. Y bueno, que siga en el Castellón es una muy buena noticia, como sí se ha demostrado, y encima se revaloriza y si sale, pues saldrá por una cantidad superior a la que podía haber ingresado el Castellón el pasado verano, pero ojalá siga en primera división jugando en el Club Deportivo Castellón la próxima temporada. Ronaldo Pompeu entró en la segunda parte y el equipo cambió para bien, Para mí es la clave de la victoria. O sea, el movimiento lo hace Pablo, pero el hecho de meter a un hombre más en el centro del campo para controlar mejor el partido, y es que para mí fue la llave de todo. Es verdad que Cala estuvo muy bien, Zipenga cada vez que tocaba el balón hacía temblar la defensa, pero es que para mí la clave fue la entrada de Ronaldo. Le dio un criterio, es que para mí la segunda parte, no digo que la vi tranquilo, pero yo estuve pensando, es que si jugamos así tenemos muchísimas opciones de que suene la flauta este año. Entonces, la lástima de Ronaldo, una es que acaba contrato y creo que no renovará, y dos, que tiene 34 años, creo que tiene. 35, porque este chico, siendo un poco más joven, estoy convencidísimo que sería el típico que lo compras por 0 euros y lo vendes por millones. Estoy convencidísimo. Y es el típico jugador, es el claro ejemplo de que no todos los jugadores que aportan a un equipo tienen que ser titulares indiscutibles o que tengan muchos minutos. Uno puede aportar muchísimo a un equipo siendo suplente, entrando en las segundas partes, jugando 20 minutos cada partido. En este caso jugó los 45 minutos de la segunda parte y bueno, ahí también se construye un buen equipo, ¿no? Sí, yo aquí sí que discrepo un poquito con Alejandro. Veremos a ver cómo acaba la temporada del Castellón, pero Ronaldo Pompeu, si el Castellón no sube, puede ser un buen suplente del Castellón. De hecho, yo creo que desde que está aquí en el equipo albinegro nadie ha cuestionado su calidad técnica. No. La duda que teníamos era su bagaje físico, si un poco un jugador que está en segunda línea teniendo esa calidad, bueno, va a estar motivado. Y es que estos jugadores son los que te dan ascensos. De hecho, a ver, voy a utilizar un poco la comparativa, aunque sé que son futbolistas diferentes y son épocas diferentes, pero el Castellón que subió a segunda división aquel año contra el Zamora, aquel ansiado ascenso después de 11 años, hubo dos jugadores que fueron fundamentales, que tenían mucha mili en el fútbol, que fueron Xavi Molist y José Mari, el centrocampista. Y Ronaldo Pompeu pues, es este perfil de jugador, no es titular, ese rol lo tiene clarísimo, pero es que cuando está apareciendo está cumpliendo. Acordaros también que ahora no sé si fue Barry o Guerre, que tampoco jugó en Las Palmas, y aquel día Ronaldo Pompeu ya jugó de titular y hizo un partido magnífico. Quiere decir que las apariciones que está teniendo están siendo muy, muy potables. Incluso el propio Pablo Santiago, que también tuvo un inicio de temporada muy, muy discreto, con la ausencia de Zipenga, también ha metido goles. Es que este fondo de armario y que los jugadores estén enchufados, ya lo hemos dicho, Pablo, una de esas virtudes que tiene es tener a todo el equipo metido, pero es que además es que están dando resultados. Sí, la verdad es que es un nivel altísimo de toda la plantilla. Cualquiera que entra al terreno de juego
aporta lo suyo y eso al final te da victorias, te da puntos y te puede dar ascensos, ¿no? Esperemos que sea el caso este año con el Club Deportivo Castellón. Seguimos aquí en Plaza Albinegra hablando con Alejandro Moy Salafranca y Manel Porcar del Club Deportivo Castellón. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. En Quadis Leonauto, este abril es el mes de los SUV. Descubre los nuevos Peugeot 2008, 3008 y 5008 con diseño, tecnología y espacio para todo lo que necesitas. Ven a visitarnos en nuestros concesionarios de Castellón o Villarreal y llévate tu SUV a un precio excepcional. No dejes pasar esta oportunidad con 8 años de garantía. Te esperamos en Quadis Leonauto. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra con Umid Sokut. Bueno, seguimos aquí en Plaza Albinegra. Estábamos hablando de los rivales fuera de micrófono porque evidentemente las tertulias no acaban en las pausas publicitarias. Seguimos aquí charlando de los rivales y de lo que hay por delante. Y bueno, tenemos, por ejemplo, a un equipo que acaba de cambiar de técnico, como es el Cádiz, y que va a ser uno de los próximos rivales del Club Deportivo Castellón, y que tenemos esa duda de qué efecto va a tener ese cambio de entrenador, porque estaba y está en caída libre este equipo, que estaba llamado a pelear por el ascenso y se ha metido ahí en una situación en la que está dando vida incluso a equipos como el Zaragoza, el Huesca, que parecían desahuciados, y con esas derrotas consecutivas hace que el partido contra el Castellón, vamos a ver cómo lo afronta. Pero claro, hay que jugar también con eso, ¿no? Con la situación de los rivales y cómo van a llegar. Será dentro de 2 semanas cuando venga este equipo, o 3, cuando venga este equipo a Castalia, Manel, pero bueno, hay que tener en cuenta todos estos detalles también, ¿no? Sí, es que dentro de estos, además eso en psicología se habla mucho, ¿no? Cuando tienes un gran objetivo, trocearlo para saber afrontarlo y no perderte. Dentro de esta isla de 5 partidos, yo creo que hay una diferenciación clara entre 2 y 3. Es decir, estos 2 partidos que tú juegas contra Córdoba y Ceuta, lo acabamos de decir, no van a regalar nada, son equipos muy competitivos. Pero de primeras dices, oye, ya sé que son equipos que competitivamente en la clasificación ya lo tienen hecho. Es decir, por lo menos el contexto de ese partido ya lo tienes ganado, en el sentido de que a ti te va más la vida que a ellos. Y yo creo que si tú ganas estos 2 partidos, y además vienes de una buenísima dinámica porque has ganado a Burgos y Málaga cuando muchos firmaban 4 puntos, oye, no quiero ni pensar si tú ganas estos 2 partidos, ¿dónde te vas ya? Porque es que empiezas a mirar el calendario y hay un Depor Las Palmas, un Burgos Almería, es que hay auténticos dramas de partidos. O sea, sí. Y el Castellón lo que tiene que hacer es coger palomitas y mirarlo desde el sofá con alegría y morbo, si me permitís la broma, porque es que el Castellón ya, muchas cosas ya se las ha ganado, es que tampoco nadie las regalaron nada. Con 64 puntazos, los que suma el equipo albinero, que es que se dice enseguida, 64 puntos, cuando el año pasado estuvimos ahí hasta 3 jornadas antes del final luchando por asegurar la permanencia, y ahora con 64 puntos intentando pelear por ese ascenso, con un partido frente al Córdoba, que bueno, ya hemos hablado un poquito de él, pero bueno, ya lo comentabas antes, Alejandro, es un partido trampa, un rival que siempre, bueno, pues se ha creado una rivalidad en los últimos años entre el Castellón y el Córdoba, ¿no? Con esa pelea por el ascenso a segunda división en su día, que estuvieron manteniendo un codo a codo, y ahí yo creo que nació un poquito una rivalidad entre estos 2 equipos, que se ha mantenido en su debut en segunda división la pasada temporada, y ahora, bueno, el Córdoba parece que juega a otra cosa, que no tiene los mismos objetivos que el Castellón, por primera vez en varias temporadas, pero que seguramente va a ir ahí a por todas, ¿no? Sí, a ver, yo lo he dicho también antes, es verdad que el Córdoba a bote pronto ya tiene la temporada resuelta, pero allí están con la bromita del 1% de posibilidades de meterse en playoff. Entonces, claro, entre la bromita esa, entre que vendrán aquí a por los 3 puntos porque no les queda otra, y que querrán jugar también pues esa baza, ¿no? de volver a ganarnos, porque es verdad que en los últimos enfrentamientos están siendo nuestra bestia negra, hay que decirlo y no pasa nada.
Pero por eso digo que es un partido trampa. Tienen jugadores que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Carracedo me parece un jugador excepcional. De hecho, se rumoreó de que el Castellón en su día lo quiso incorporar a sus filas. Va a ser un partido complicado, pero bueno, al final estoy de acuerdo con Manel que el Castellón tiene que sentarse y disfrutar y comer palomitas. Pero es verdad que no tiene pues, ¿no? esa tensión de esos equipos, ¿no? Que no tienen aún los deberes hechos o les falta mucho por hacer, ¿no? Porque, oye, por ejemplo, a día de hoy, de los 6 primeros, creo que quien más disfrutó, entre comillas, podría ser a lo mejor el Castellón. Te diría el Burgos, porque por presupuesto tampoco le corresponde, está haciendo muchos méritos para estar ahí. Y el Eibar, el resto se van a tomar estos partidos como si fueran los Juegos del Hambre. Entonces, ahí yo creo que el Castellón pues tiene una oportunidad bonita, importante para aprovecharla, pero Córdoba, ya os digo que no me fío ni un pelo. Uh-huh. Adrián Fuentes, que se está hinchando a marcar goles allí, cuando en Primera Federación en el Castellón la verdad es que no brilló, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, mucha gente, muchos aficionados temen, ¿no? Lo peor, ¿no? Que llegue la ley del ex. Pero bueno, esperemos que si llega la ley del ex, el Castellón marque más goles que el Córdoba y consiga la victoria. Pero bueno, es un equipo que propone un fútbol muy diferente, por ejemplo, al del Burgos, que cuando vino aquí montó una barraca tremenda, sobre todo en la media hora final fue terrible. Este equipo al menos va a venir a jugar al fútbol. Yo la verdad que el Burgos, no voy a decir que me decepcionó, porque ya sabíamos a lo que jugaba. De hecho, en el partido de la primera vuelta que el Castellón empató allí a 0, ya hizo lo mismo y el Castellón hizo un buen partido. Pero es que tampoco es criticable, es que el Burgos, lo acabamos de decir, ya está por encima de sus posibilidades y hacen lo que pueden. Pero yo mismo me voy a mojar. Yo creo que realmente el rival que va a tener el Castellón de ahora a final es el Almería. El Almería va con un cohete, tiene una calidad espectacular con arriba, valga la redundancia, y creo que el equipo, que si me permitís la broma, va a dar por el saco en el sentido de comunicados, tal, por nervios, pero que se la va a pegar, o sea, que va a estar en la pelea, pero va a estar por debajo de lo que se espera él, va a ser el Deportivo. Y al Deportivo veo que tiene un equipazo, pero se le está costando todo un mundo. Todas las decisiones arbitrales le están jugando a favor para sacar partidos. Y así como yo sí que creo que el Racing sí que va a quedar primero, a nosotros nos va la greña con el Almería. Lo tengo bastante claro. Y incluso de los 5 partidos que le quedan al Castellón, el más complicado va a ser el día de Ceuta, que nada más no sé si habéis visto que vamos a jugar a las 2 del mediodía, que me parece también ya vergonzoso con un calor que hace ya en mayo en Ceuta, que estén poniendo esos horarios. Y como no, le toca al Castellón. No quiero reforzar el papel de victimismo, pero me gustaría ver si eso se lo harían al mismo Deportivo o al Almería. No creo. Porque después pienso, mira, que el Cádiz, yo creo que aún se jugará cosas, pero cuando los equipos que están jugando el descenso, además van fuera de casa, son una maraña de nervios y además no pueden jugar a la barraca porque ellos se juegan. Y claro, un equipo como el Castellón, si tú le juegas abierto, de hecho ya os digo, el partido de la primera vuelta del Castellón al Cádiz lo barrió y fue aquel bajonazo de que nos anularon un gol que no había que anular, y que pillaron aquellos en 2 contras que yo creo que fueron más fruto de la frustración que de un error propio. Y en la última jornada es que yo ya creo que el Eibar veremos, pero que ahora mismo donde nos vamos a jugar y la presión que le podemos ejercer a los rivales son estos 2 partidos, y habría que centrarse en el Almería, que además para nada tiene un calendario fácil. Entonces, Manel, si el Almería es el rival... Es mi opinión, y por dar un poquito de morbo a la tertulia, porque si no salimos del todo es difícil. Tal. No, me parece súper aceptable. De hecho... Además... Omid, me acuerdo que tú ya en enero dijiste que el Almería no acababa de estar bien. Dijiste, el Almería es un equipo que tiene pólvora arriba y va a estar. Y además tiene un pedazo de entrenador. Pero es curioso porque tanto Almería, Racing y Depor para mí tienen 3 plantillas increíbles. Sí. Los 3 entrenadores han estado muy cuestionados durante toda la temporada. Entonces es un patrón bastante curioso que comparten. Pero, por ejemplo, si el rival va a ser Almería, nos sacan 3 puntos, corregidme si me equivoco, creo que son 3, para, digamos, batirles en la tabla. Debemos ganar un partido más.
Entonces quedan 5 partidos. Yo me encantaría que ganáramos los 5 partidos, pero lo veo bastante complicado. Y entonces el Almería debería ganar 4. Entonces, es verdad que los cálculos en las últimas 5 jornadas son disparar por disparar, pero lo veo... por un lado, mi corazón dice que podemos llegar, pero por otro lado, mi cabeza dice... no, Alejandro, el ascenso directo no entra. Entonces, yo tengo ahí la disputilla interna. Tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Nosotros este fin de semana vamos a jugar contra el Córdoba, pero el Almería va a recibir al Mirandés. Después se va a casa del Burgos. Y luego hay una Almería Las Palmas, que quizás ya es la última bala que tenga Las Palmas para realmente rascar el playoff. Es decir, que mirar bien el calendario porque hay auténticas bombas de partidos. Es que se van a dejar puntos, eso está clarísimo, porque hay muchos enfrentamientos directos. La cosa es que el resumen creo que es el que mejor ha dicho Manel antes. No sé si has dicho el mayor rival del Castellón o el mayor... El mismo. Es el mismo, ¿no? Yo pienso igual. Porque si el Castellón juega como lo hace el otro día en Málaga, sobre todo la segunda parte, yo estoy al 95% convencido que ascendemos directos. Es que yo creo que el Castellón puede ganar los 5 partidos que le quedan. Es que... puedo decir una barbaridad porque puede perder el próximo partido y dejarme mal. No, tranquilo, pero yo creo que Ramis hace 2 semanas dijo que veía factible ganar los 7 partidos que le quedaban. Entonces, y que el Zaragoza se va a salvar, también dijo ahí el entrenador. Claro. Es que si nos ponemos sibaritas, lo único que yo digamos, ¿qué te gustaría, no, que le pasara al Castellón? Que, por ejemplo, Álvaro, que es un buen jugador, metiera un gol, porque es un jugador que tiene gol, y yo creo que es ese tipo de jugador que cuando meta el primero va a ser como un doble fichaje, porque las oportunidades las tiene, se desmarca bien, va bien por arriba, o sea, que como revulsivo, además cuando sale pasan cosas, pero siempre se ha quedado ahí, casi ese... Y así como Ronaldo, Pompeu, Zipenga, después que ha vuelto, quizás es el único jugador de los no titulares que le falta un poco esa estrella, por decirlo así. Y Raúl Sánchez. También. Hay que recuperarlo. También. Hay que recuperarlo porque es un jugador ya lo conocemos, muy importante, pero por X o por Y no está fino. Y además, sí que os digo una cosa, quedan 5 jornadas, pero si el Castellón no asciende directo, que no pasa nada, entramos a playoff, ahí sí que la Liga es como si no hubiera existido. Eso es un ecosistema totalmente diferente, ahí empieza todo de cero. Y vamos, si todo va bien serían 4 partidos más, pero eso va a ser ya... Es que la Liga ya da igual, o sea, a mí empieza todo de cero. Sería importante, si al final el Castellón no logra ascender directamente, acabar lo más arriba posible para tener esa ventaja en un playoff, porque ya se sabe que quedar tercero te da la posibilidad de ganar en caso de prórroga, en caso de que no se resuelva el partido en la prórroga, como ocurrió el día del Deportivo de La Coruña, precisamente en el playoff de... Y las vueltas en casa. Yo lo firmo ese partido, ¿eh? Sí, un ascenso a primera con un 4-3 no estaría mal, tampoco. Sí. De hecho, es que el Málaga-Castellón podría ser un partido de playoff, pero perfectísimamente, ¿eh? Es decir, que el otro día el Castellón hizo un buen ensayo. O sea que... Y a mí lo que me gustó, y volviendo a ese partido, es que el equipo, con jugadores poco experimentados en la categoría, muchos de ellos, que había dudas de cómo iba a responder el equipo en el momento de la verdad, en partidos grandes como ese, y el equipo respondió muy bien, más allá de que no tuvo el arranque adecuado, pero dio la talla, dio el nivel, y en las alturas el equipo no siente ese vértigo. Esa es la impresión que da, ¿no? Yo voy a decir que es una tontería, pero es que lo he ido madurando en los últimos partidos, y que se me entienda. La derrota contra el Racing ha sido la mejor derrota del Castellón. Aquel día al Castellón no le salió nada, concedió lo que no suele conceder, y a veces de esos trompicones en partidos que tienes muchas expectativas y tal, dicen, oye, lo tenía que hacer todo mal, pues mira, lo hago todo un día y se acabó. Porque ese partido sí que vi al Castellón desubicado, impreciso, mal, y yo creo que aquel día una mezcla de presión por el ambiente que había en Castalia, que te podías ir peleando por el liderato. Yo creo que ese día, a la vez que se perdió, se sumaron todos los fantasmas y fue una vuelta al origen de decir, oye, sabemos a lo que tenemos que jugar, a la posesión, a la salida rápida de balón, y ahí no nos gana nadie.
y punto. Y ese día yo creo que se aprendieron mucho de los errores, porque ya el Castellón ya no lo he vuelto a ver tan revolucionado. Sí, ese día estaban sobreexcitados. Por eso, que creo que fue una buena vacuna para lo que no hay que hacer en un momento en que si las cosas se ponen un poco tensas. Pues contra el Málaga, estoy de acuerdo con Omid también, hubo detalles que íbamos ganando 2-3 y el Málaga estaba en ese momento de subidón, de ir a por el empate. Matis al suelo, me duele la rodilla, ¿no? Perfecto. Oye, ya está bien, y hay que decirlo bien claro, que éramos los únicos, voy a decir con todas las palabras, muerde almohadas, que fomentamos el juego limpio. Y aquí todo el mundo pierde el tiempo. Perdiendo tiempo, lo del portero del Burgos el otro día fue escandaloso. Entonces, desde el minuto 20. Sí. Ojo, que eso habla muy bien de nosotros, pero que estas cositas ahora influyen. Es el otro fútbol que yo creo que el Castellón, por su filosofía, no sé si no concuerda, no sabe aplicarla, me da igual, pero es verdad que en ciertos momentos de partido tú tienes que parar el partido. Porque el otro día el Málaga, es verdad que no creo que no nos iban a empatar, pero si ves que el otro equipo se te está comiendo o te está encerrando en tu área, tú, portero al suelo, asistencias, calma, pasan 10 segundos, 20, 30 y no pasa nada y ya está. Se aprendió del día de Miranda, porque ese día el equipo se descompuso y no supo parar el partido. Sí, es que por eso he dicho derrota, porque lo de Miranda sabió a derrota, pero es que, insisto, esas cosas más vale que te pasen cuando aún tienes un poquito de margen. Y yo creo que el día de Miranda sí que también se tomó nota. Sí. Uh-huh. Pues nada, esperemos que se cumpla el pronóstico mío de que vamos a ganar los 5 partidos que quedan. No va a ser fácil, desde luego no va a ser nada fácil. Te invitaré a una paella, Omid, si ganamos. Yo estoy contigo, me la juego. Así como he dicho que el Almería va a ser nuestro rival directo de ahora lo que queda, el Castellón va a ganar los 5 también. Pues os invito a una paella porque vamos... Sí, luego podemos quedar en evidencia, ¿no? Podemos quedar en ridículo después, pero hay que arriesgar en la vida, ¿no? Sí. Bob apuesta y le sale bien. Esto habla muy bien del Castellón, que nosotros hagamos una apuesta por él, es que se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Sí. Esperemos que así sea. El partido va a ser complicado, ya lo dijiste tú, Alejandro, que va a ser un partido difícil y que el Córdoba va a dar la talla, va a dar el nivel y va a exigir muchísimo al Castellón, pero yo creo que el equipo está preparado para jugar este tipo de partidos y ha demostrado cosas muy buenas, ¿no? En estos últimos encuentros, en estas 2 victorias frente a Burgos y Málaga consecutivas. Alejandro, espero que la próxima vez que nos veamos sea para sonreír también. Seguro que sí. Como lo estamos haciendo ahora. Ojalá contando alegrías del Castellón, pero te cojo el testigo. Hay proyecto y pase lo que pase, esto sigue para arriba. Sí, en eso hay que pensar y con eso hay que quedarse, ¿no? Que este equipo tiene futuro, más allá de que sea inmediato o no, pero tiene futuro en primera división, Manel. Eso es la mejor noticia, y lo digo ya, incluso si el Castellón no se clasificara para el playoff, que sea un chasco, jamás sería una mala temporada ni una decepción. Sería una desilusión, porque ha sido una buena temporada, pero es que el Castellón y los que estamos los 3 en esta mesa las hemos vivido muy canutas y eso incluso te hace ser más optimista y más feliz. Ya lo digo, presión ninguna, ambición toda, y si se sube, fenomenal, y si no, yo también dije que esta temporada el gran título es que el Castellón va a dejar de ser un recién ascendido. Uh-huh. Y disfrutar de este momento, ¿no? Porque es un privilegio para muchas generaciones ver a este equipo luchando por subir a primera división, que se dice enseguida. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Manel, y muchísimas gracias también a todos ustedes. Saludos.